PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.
Muy bien, les decía que gracias a Dios por estar acá compartiendo este proceso de capacitación. Gracias de verdad por la oportunidad que tenemos de iniciar este proceso y la idea es que de alguna otra forma sumemos a la mayor cantidad de personas. Este curso, este programa que inició el día de ayer, estaba previsto para la siguiente semana. Decidimos adelantarlo porque la semana que viene tenemos una situación que nos altera el ritmo de trabajo. Entonces, una vez que hemos logrado todos los objetivos, eh, decidimos adelantar el proceso para que no se interrumpiera la capacitación que estaba prevista. Entonces, gracias a todos por estar presentes, gracias a Papá Dios por permitirnos compartir esta segunda clase del módulo 5 que corresponde al curso de Sistema de Comando de Incidentes. Ayer les decía, en la clase 1, que comenzamos a gestionar todo lo que tenía que ver con emergencias, que estábamos hablando de la importancia de conocer los contextos en los cuales se iban a desarrollar estos procesos. ¿Por qué? Porque no es igual un sistema de comando de incidentes en un cuerpo de bomberos, en una unidad de protección civil, en una unidad policial, en una unidad militar, a estar abordando temas orientados a empresas. Entonces, dentro de esta formación vamos a conocer justamente todas esas diferencias que tenemos que considerar y sacarle el máximo provecho porque esta información puede, si bien es cierto, estar orientada a un tema específico como organismo de seguridad de Estado, puede sin duda entenderse también que es necesario a la hora de un contexto en una organización de seguridad de Estado, en una empresa. Entonces, la idea es que usted sepa que esta información es muy amplia, pero cada quien debe orientarla al contexto, a la organización, al tipo de empresas que conduce. Entonces, de esa misma manera, usted, por supuesto, sacará el máximo provecho y por eso queremos que usted nos envíe un mensaje. Más adelante vamos a colocar el número con las siglas S6, Sistema de Comando de Incidentes, para que la noche de hoy reciba el acceso a un drive donde va a tener información, manuales que va a ayudar para contribuir a su proceso de formación o como un agente multiplicador. Dicho esto, tenemos que entonces entrar en materia. Vamos a definir lo que es el sistema de comando de incidentes. Ese sistema de comando de incidentes es valga la redundancia, la interacción de herramientas, de recursos que buscan de alguna otra forma gestionar la interrupción o la disrupción de un sistema, de un proceso, de una empresa, una continuidad operativa, una continuidad de negocio. Entonces, este sistema de gestión permite garantizar la mitigación de los impactos y el restablecimiento de la normalidad de las operaciones. Eso es lo que nosotros entendemos como la definición empresarial de un sistema de comando de incidentes. Fíjense que cuando hablo de la definición empresarial, no estoy hablando de organismos de seguridad de Estado, de bomberos, de protección civil, donde estamos hablando de la intención es la protección de los bienes públicos y cosas así. Aquí la visión está orientada a la continuidad del negocio, a la continuidad operativa, a la gestión de procesos, ¿ok? Entonces, ese contexto empresarial tenemos que entenderlo que también lo hay, pero a nivel de organismos de seguridad de Estado. Entonces hay una definición que dice, el sistema de comando de incidentes como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes, integrando una combinación de instalaciones, de equipos, de personas, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de una estructura organizacional común y que está diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente de los incidentes. Una premisa básica del sistema de comando de incidentes es su aplicación amplia, es decir, estos esquemas de estructuras de control de estos eventos, de estas disrupciones, pueden expandirse, pueden ampliarse, pueden fortalecerse en todo momento eh, en magnitud, en recursos, en personas, porque tienen esa capacidad de ampliarse o también de contraerse según exista la necesidad o según se contemple para un determinado evento. Entonces, con esto quiero de alguna otra forma darle a entender que es sumamente importante que cada uno de nosotros entienda que este sistema de comando de incidentes tiene una visión estatal, pero la definición que vimos al principio tiene una visión empresarial.
Entonces la idea es que cada uno de nosotros esté orientado a que el sistema de comando de incidentes puede tener una utilización, puede ser aplicado en eventos que tengan que ver con el Estado, con organismos de seguridad de Estado, más adelante lo vamos a ver, con eventos de tipo endógeno o exógeno, pero también es una estructura que permite manejar los procesos que dentro de una empresa, dentro de una comunidad, dentro de un organismo, sea necesario. Ahora, hay otras organizaciones que se estructuran o que operan bajo un esquema del sistema de comando de incidentes. En algunos países, y me gusta aquí, yo cité el día de ayer que íbamos a tocar algún parte de la legislación colombiana, es porque les hacía mención que es una de las legislaciones que tiene más fuerza en cuanto al tema de emergencia. Pocos son los países que gestionan normativas en el tema de emergencia. Es más, el tema de emergencia en muchos países es una debilidad muy grande, sobre todo para América Latina, y que entonces cuando vemos que algunos países comienzan a hacer cosas y que son eficientes, que son efectivas, que son asertivas, entonces la idea es tenerlo como referencia para aplicarlo, para mejorarlo, para usarlo como contexto de un proceso de formación. Entonces, dentro de esas otras organizaciones que ya no son Estado, que ya no es empresa privada, entran aquellas que de alguna otra forma pudieran tener componentes mixtos. Es decir, que tienen una brigada interna, pero que como un plan B tienen que ir a un recurso externo que no forma parte de su organización, que pudiera ser que sea más bien de otra empresa o que pudiera ser más bien un componente de un organismo de seguridad de Estado. Entonces, dentro de este sistema de administración de incidentes, según la norma NFPA 1600, en el capítulo 3.317, se establecen también la necesidad de que nosotros entendamos que el sistema de comando de incidentes es un elemento que forma parte del sistema de administración de incidentes. Es decir, que no es el tope, sino que la estructura del sistema de comando de incidentes forma parte de un sistema de administración de incidentes y que de repente en un proceso específico se forme un sistema de comando de incidentes, en otro proceso se forma un sistema de comando de incidentes, pero este sistema administra todos esos sistemas de comando que se establecen por diferentes necesidades o contextos. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta de que hay algo por encima del sistema de comando de incidentes y que el sistema de comando de incidentes forma parte de un sistema de administración de incidentes, conocido con la sigla SAI. Ahora, ¿vale la pena estar preparado? Ayer dijimos que era una necesidad estar preparado, pero ¿bajo qué contexto? Ayer estuvimos viendo un video que se llama Bomba Sucia, donde comparábamos lo que era ese discurso cuando decimos sí, estamos preparados, versus la realidad de que si realmente estamos preparados o no para eso. Entonces, vamos a observar un video que me gusta muchísimo. Este video algunas veces los coloco hasta 2 veces, porque este video nos permite entender qué pasa cuando las situaciones se adversan, qué pasa cuando necesitamos garantizar la continuidad de un proceso y muchas veces nos vemos afectados y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, veamos este video y luego lo comentamos. Saquen el mayor provecho, por favor. Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. Espectacular incendio ha arrasado la fábrica de Campofrío en Burgos. Y nos tuvo que pasar. Ha comenzado pasadas las 6:30. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido, te ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas!, todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana... A nosotros se nos ha quemado la paciencia. A nosotros se nos ha quemado el futuro, porque vamos a desaparecer. A
nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Políticos. Pero la vida es lo que tiene, que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días, aquí la bombería, dígame. Sí, uy, se han manifestado muchas familias y ha parado eso, sí. Gracias. Cataluña, uy, eso está que arde. Chus, este es un fuego muy delicado. Que se encargue Chiquito. ¡Lo estoy llamando Arturo! Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí. Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe, solo faltaba usted. ¿Usted qué nota? Como y mucho humo y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio. No se preocupe que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Bueno, para no estar perdiendo tiempo, ¿qué autobús tengo que coger? Quizás algunos de ustedes no entienden el inicio de este video. Fíjense, esta es una convención internacional de seguros donde la directora de esta empresa, que se llama, la directora no, la vocera de la empresa, habla sobre una crisis que vivió una empresa llamada Campofrío. Digamos que en esa población llamada Burgos, tenían una de las principales fábricas, factorías de producción de jamones, imagínense que en el momento más crítico, donde la gente pide los jamones, que es en la época en la que de alguna forma, por tradición, se acerca a la gente y digamos que es parte de su tradición ofrecer como tal ese producto. Esa empresa tiene un incendio tremendo y se quema la fábrica por completo. Entonces voy a colocarlo, yo les digo, voy a colocar de nuevo la publicidad porque de ese incendio, de esa situación de crisis, de ese caos que vivió esa organización, nace este video. Entonces esta persona inicia su conferencia con la publicidad que se generó posterior a ese mega incendio donde esa gente perdió la principal planta productora de su producto principal. ¿Ok? Entonces, vamos a entender esto para que veamos cómo de esa situación adversa, por medio de estructuras de sistema de comando de incidentes, de planes de continuidad de negocio, de manejo de crisis, se gestionó y automáticamente todas las personas que estuvieron orientadas a responder este tipo de situaciones le sacaron el máximo provecho. Y con esta propaganda, esa persona inicia su conferencia para hablar de continuidad de negocio, para hablar de manejo de crisis y de los sistemas de comando de incidentes. Por supuesto también agradeciendo el tema de las empresas de seguro. Así que saquemos el provecho, ya vimos el comercial, vamos a disfrutarlo nuevamente y entender cómo esa situación de caos, de crisis, fue transformada en un comercial que repuntó, por supuesto, el esquema de ventas de esa empresa. Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. Espectacular incendio ha arrasado la fábrica de Campofrío en Burgos. Y nos tuvo que pasar. Ha comenzado pasadas las 6:30. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas!, todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana. A nosotros se nos ha quemado la paciencia.
A nosotros se nos ha quemado el futuro porque vamos a desaparecer. A nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Políticos. Pero la vida es lo que tiene, que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días. Aquí la bombería. Dígame. Sí, sí. Uy, se han manifestado muchas familias. Y ha parado eso, sí. Gracias. Cataluña. Uy, eso está que arde. Chus, este es un fuego muy delicado. Que se encargue Chiquito. ¡Lo estoy llamando Arturo! Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí. Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe, solo faltaba usted. ¿Usted qué nota como y mucho humo? Y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio. No se preocupe que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Bueno, para no andar perdiendo tiempo, ¿qué autobús tengo que coger? Buenos días a todos. Y lo primero, muchísimas gracias a Mapfre por la invitación de poder hoy estar aquí en este evento tan estupendo y poder compartir con todos vosotros nuestras humildes enseñanzas después de una tragedia que revivimos en noviembre del año pasado, el 16 de noviembre, que nos hizo, tener que pasar a gestionar un momento de compañía en una situación en la que todos hemos compartido antes, de crisis, de incertidumbre, con muchos retos de negocio, pero que de repente, de un día para otro, todos esos retos de negocio se transforman en una situación de crisis. Pero con una actitud que queda reflejada en este vídeo con el que he querido empezar la presentación, que refleja el espíritu que tenemos en Campofrío Futurup, que nada ni nadie nos quite nuestra manera de afrontar la vida, los retos y el negocio. Permitidme que empiece contándoos qué es lo que pasó el día 16 de noviembre, cuando a las 6:30 de la mañana me llama mi compañero Nacho González, CEO de España, para hacerme saber que había un incendio en Burgos como coordinadora del comité de crisis. En aquellos momentos no sabíamos la magnitud de la tragedia y nuestra primera preocupación, obviamente, fue saber si había daños humanos, si había empleados, si había personal que estaba por allí y estaba siendo afectado. Empezamos a ver rápidamente que el tema se nos iba de las manos y convocamos inmediatamente los protocolos de actuación, que son aquellos protocolos que todas las compañías tenemos definidos y todos los miembros ejecutivos guardan muy bien en unos folders, en un cajón, y que de repente un día más vale tenerlos, actualizarlos, memorizados y con un buen entendimiento de qué hacer, porque la velocidad de los acontecimientos te hace que muchas veces tengas que decidir y después pensar. Activamos el comité de crisis global de la compañía. Como anécdota os diré que los hayamos redefinido hacía unos meses por una crisis que tuvimos en Italia, nuestra empresa Italian Fiorucci, y que en el acta del último comité ejecutivo, donde hice la presentación del plan de formación, aparecía que se aprobaban los comités de crisis y que quedábamos emplazados para un simulacro. Por eso, cuando le llamé a Fernando Valdés, el CEO, me dijo: Reme, como es de Bilbao, ni simulacro ni leches. Nos ha metido directamente en la tragedia. Activamos el comité de crisis, liderado por el comité ejecutivo, y activamos inmediatamente todos los comités de crisis funcionales que teníamos definidos en la compañía. El de personas, toda la parte de supply chain, toda la parte de comunicación. El tema de comunicación será unos temas que también os comentaré, porque nos vimos un poco desbordados por el impacto mediático de la noticia y empezamos, a gestionarnos de una manera muy procedimental, articulando absolutamente todo lo que se estaba allí decidiendo, el por qué y el por qué no, para luego indudablemente también llevar a cabo la gestión posterior de todo ese tipo de decisiones y consecuencias. En esta pequeña slide, y es la que va a ser
un poco el guión de la presentación que voy a compartir con todos vosotros, están todos los temas que fuimos tratando desde aquel día, aquel domingo 16 de noviembre. Indudablemente, todo lo relacionado con el fuego. Tuvimos unos momentos de crisis muy importantes porque teníamos unos tanques de amoníaco que en caso de que el fuego llegase allí, incluso se hablaba de que se tenía que desevacuar la ciudad de Burgos. Los empleados, el impacto, como veis, para ellos fue tremendo. En la fábrica de la Bureba había y habrá 1000 personas trabajando. Vamos a pasar por todos los temas de solidaridad. La respuesta fue impresionante a nivel nacional y a nivel internacional. Todo el tema de comunicación, por supuesto, los seguros, el tema de supply chains y, cómo no, toda la parte de ventas, de distribución. De un día para otro se te queman 60.000 toneladas que eres incapaz de producir en un rango, en unos SKUs muy concretas, toda la parte de cocidos, y en las que teníamos que dar inmediatamente respuesta al mercado porque si no desaparecíamos. Para poner un poquito en perspectiva, en datos, la magnitud del siniestro, como os comentaba, en la fábrica de la Bureba había empleadas 1000 personas. Justo al lado de la fábrica de la Bureba tenemos otra que se llama Jamones Burgaleses, donde hay otras 300 personas y donde en el momento del siniestro, en noviembre, como imagináis, justo antes de la campaña de Navidad, había en stock más de 1,5 millones de jamones. Desde el punto de vista del volumen, todo lo que se nos quemó en la fábrica de la Bureba representa el 30% del volumen de España, representa el 37% de todo lo que es las ventas, el 50% del beneficio bruto, y si ponemos en piezas, pues como veis aquí, más de 6,5 millones de lo que llamamos piezas de cocido, más de 16 millones de los minis, de una serie de productos y más de 121 millones de paquetes de envasado loncheado. Como veis, las cifras pues son unas cifras que en un primer momento te dejan en estado completamente de shock. Si pasamos a analizar las distintas bolas y las distintas perspectivas que os comenté que nos tuvimos que poner a gestionar, lo primero fue indudablemente el incendio. El incendio tardó en extinguirse una semana y las primeras horas, los primeros días, incluso me atrevería a decir, con muchísimo peligro, como os comentaba, de qué impacto podía tener no únicamente en lo que eran las instalaciones de la fábrica, sino en incluso la ciudad de Burgos. Gracias a Dios, era domingo por la mañana, había únicamente 25 empleados trabajando en ese momento y no hubo ningún daño personal que tuviésemos que gestionar. La gente que estaba allí, los empleados, la verdad es que respondieron de una manera excepcional, ejemplarizante, intentando por todos los medios salvar conjuntamente con los bomberos de Burgos lo máximo posible. Nos centramos, como os he dicho, en proteger los tanques de amoníaco que existían allí y en proteger la parte de jamones burgaleses, de tal manera que pudiésemos salvar la producción y todo el negocio que había en esa parte. Después de que el incendio estuvo extinguido, empezamos con todos los temas de demolición, que los hemos acabado hace escasamente unas semanas. La fábrica de la Bureba es una fábrica de en torno a 70.000 metros cuadrados, como os decía, con lo cual, todo lo que ha sido el proceso de demolición, una vez que la policía científica estuvo allí tomando todos los datos y toda la información requerida, nos dio permiso para continuar con la demolición y ha llevado prácticamente 3 meses, 4 meses el llevar a cabo todo este trabajo. Jamones burgaleses, lo que os comentaba antes, conseguimos recuperarlo y si bien hemos tenido que hacer
algunas gestiones de trazabilidad con algún producto que estaba allí almacenado para ver el impacto que los 4 días primeros que estuvimos sin luz, sin gas, sin muchas variables necesarias para gestionar la fábrica, pues hayan podido tener en ese producto. Desde el punto de vista de empleados, y esta es otra parte que me toca a mí especialmente, pues la respuesta desde el mismo domingo fue la de probablemente no hacer lo fácil, sino hacer lo que se tenía que hacer, que es salir inmediatamente a decir que la compañía se iba a reconstruir, que la fábrica se iba a reconstruir en Burgos y que nos íbamos a comprometer con el mantenimiento del empleo. Antes del incendio de la Bureba, Campofrío Food Group y su comité ejecutivo habíamos definido un plan estratégico a 3 años. Un plan estratégico que tenía y tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de negocio y que nos comprometimos que iba a seguir siendo válido. Que el incendio de la Bureba lo que era un accidente, un incidente que indudablemente iba a tener impacto, que íbamos a tener que gestionar, que seguramente y obviamente iba a retrasar algunas cifras de negocio, pero que seguíamos con la absoluta convicción de que el plan de negocio de la compañía era el que tenía que ser y íbamos a seguir tomando las decisiones necesarias para que ese plan de negocio tuviese éxito y acabase como tenía que acabar. Por ello, toda la fabricación, toda la producción, todo el know-how que nuestros empleados tenían era indudablemente valioso para nosotros. En 24 horas, en 48 horas, presentamos el expediente de suspensión de empleo. Como bien sabéis, la legislación te permite o hacer una suspensión de empleo o una extinción. Extinción que tardas 24 horas con una indemnización mínima establecida en la legislación sin ningún tipo de negociación. De nuevo, no optamos por lo fácil, sino que optamos por lo que entendimos en aquel momento que iba con los valores de la compañía, que es garantizar el empleo y mandar a nuestros empleados a una suspensión. De los 994 que estaban afectados, en el primer momento sacamos a 120 que obviamente por todo el trabajo y por el tipo de roles globales que llevan a cabo no era necesario que fuesen a este proceso de suspensión y únicamente iniciamos un expediente para 774 personas. Os diré que a día de hoy el 35% de ellas están ya trabajando en otras plantas de Campofrío que tenemos en España, en Torrente y en Olvega y en otras 2 que tenemos en Burgos. Abrimos una oficina de apoyo al empleado por la que igual pasaron las 1000 personas para atender cualquier tipo de duda o simplemente para tener un momento de compartir con nosotros qué es lo que sucedía poniendo allí a 8 personas del equipo de recursos humanos. Firmamos un acuerdo social con ellos el día 11 de diciembre. Todo esto en esas semanas fue muy vertiginoso. Esta campaña que os he enseñado hace escasos minutos, pues fue también uno de los grandes debates que teníamos. La campaña de Navidad de Campofrío, y espero que así la reconozcáis todos, es una de las campañas que la gente en Navidad espera con cierta inquietud, ¿no? A ver qué hacen estos hoy de Campofrío con una línea siempre de exposición, que como bien sabéis hemos basado más en la parte emocional, en la parte de involucración de lo que es Marca España, de lo que son los valores de este país y de esta sociedad. Y entonces estábamos en el debate de este año qué hacer. Indudablemente que la que teníamos programada se canceló y salimos, no salimos, si salimos con qué mensaje, dónde está la línea de hasta dónde puedes presentarte con humor, hasta dónde tienes que presentar la tragedia que estamos viviendo, y optamos de nuevo por nuestra entidad y nuestro ADN de compañía. Vamos a salir y vamos a seguir reivindicando nuestro eslogan, que nada ni nadie nos cambie nuestra manera de ser. Obviamente la queríamos rodar en Burgos, pero no se podía rodar si no se firmaba el acuerdo social con los sindicatos, para que de esta manera evitar cualquier tipo de problemática. Lo firmamos un jueves a las 11 de la noche y el viernes a las 8:30 de la mañana se empezó el rodaje. Como veis, de nuevo, todo decisiones muy rápidas, con una increíble capacidad de trabajo del equipo que en ese momento se movilizó
en el comité ejecutivo y en el resto de leyes de la compañía, porque la rapidez de todos los acontecimientos son de esta índole. Los empleados han respondido de una manera extraordinaria. También nosotros nos movilizamos mucho con la Administración, tanto la Administración central, con el Ministerio de Trabajo, como con la Junta de Castilla y León. En ambos sitios hemos tenido una respuesta muy favorable y hemos conseguido incluso cambiar alguna incongruencia que teníamos en la legislación de este país, donde se nos ofrecían ayudas para la extinción de contratos de trabajo, con la tasa de paro que antes nos has puesto, Alfredo, y no se nos ofrecían ayudas para la suspensión de los empleos de trabajo. Como datos diré que en una suspensión la compañía tiene que mantener el coste de la seguridad social, que en nuestro caso eran 11 millones de euros. En una situación, como veis, de una P&L bastante destrozada con un incendio como este, pues encima mantener un coste de 11 millones de euros de manpower cost sin tener la productividad de los trabajadores, pues bastante difícil de asumir. Conseguimos que el Consejo de Ministros, en su última reunión de diciembre, lanzase lo que se conoce hoy como el decreto Campofrío, por el cual las empresas que se encuentren en situación similar, que por una catástrofe o fuerza mayor se ven obligados a la suspensión y se comprometan a la reinversión, puedan optar o puedan solicitar la exención de esas cuotas de la Seguridad Social, cosa que obviamente, como imagináis, hemos hecho inmediatamente. Las muestras de solidaridad fueron tremendas y eso, bueno, pues es una característica, yo creo que de este país. Nos vieron las muestras de solidaridad por parte de muchísimas empresas, por parte de la ciudad de Burgos y, por supuesto, por parte del resto de empresas que componen Campofrío Food Group, que para los que conozcáis menos lo que es Campofrío Food Group y estéis más familiarizados con Campofrío España es una de las empresas que compone el grupo. Tenemos otros 11 grupos en Francia, en Italia, en Holanda, en Bélgica, en Estados Unidos, en Portugal y en Alemania. Todos ellos se volcaron, pusieron una línea cero donde pusieron aportaciones para los empleados afectados y, lamentando mucho, los de Estados Unidos confundieron España con el Real Madrid. Por eso en la fotografía que veis arriba a la derecha aparecen con la bufanda del Real Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Desde el punto de vista de comunicación, que no es otra de las bolas importantes que hay que gestionar en este tipo de crisis, porque puedes tener una fantástica gestión del incendio, una fantástica gestión de seguro, una fantástica gestión de muchas cosas, pero si desde el punto de vista de cómo lo percibe tu cliente o tu consumidor no es el adecuado, te puede hacer mucho daño. Aquí decidimos irnos a enfocar toda la comunicación desde el punto de vista de los valores de la marca. Campofrío es una marca que tiene una identidad propia, se le identifica con una serie de valores y, como veis, salimos inmediatamente desde ese punto de vista emocional a dar nuestro agradecimiento a todas las muestras de solidaridad que hayamos recibido y, por supuesto, bueno, pues a intentar reforzar nuestra imagen de marca incluso sin producto. Que eso es una cosa muy interesante que imagino que se analizará en algunas escuelas de negocio. ¿Cómo mantienes viva una marca cuando no tienes producto en el lineal? Pero era importante hacerlo porque si no, cuando volveríamos no íbamos a existir. Nuestra estrategia de cara a los medios proactivamente fue bastante low profile. No queríamos ir con mucha iniciativa. Si bien es cierto que nos vimos desbordados porque estábamos constantemente durante el primer mes en las noticias del telediario, en la radio, haciendo entrevistas a empleados, al comité de empresa, a un consumidor. Y entonces, bueno, pues el tema era difícil de controlar. Por eso fue muy importante el que todas las variables que se tienen que gestionar dentro de lo que es la gestión de crisis vayan todas con una palabra que yo adoro. No adoro únicamente desde el punto de vista de negocio, sino desde el punto de vista también de experiencia personal, que es la coherencia. Si tú dices que como compañía te defines con una serie de valores,
te tienes que comportar de acuerdo a esos valores. Y muchas veces vemos que existe bastante incoherencia porque tenemos una serie de valores y luego nuestros comportamientos van en otra línea. Si tienes esa coherencia y la aplicas en cada una de las actuaciones que haces, pues consigues controlar más o menos y de una manera positiva todos estos tipos de impactos que tuvimos en la prensa. Como no, un foco muy importante en todo lo que son las redes sociales. En este entorno vertiginoso en el que vivimos, donde la comunicación fluye de una manera rapidísima, era muy importante tener un foco muy importante y controlar cómo la evolución o el sentimiento de marca iba pasando por todos este tipo de tweets que a velocidad de vértigo se iban propagando por las redes sociales. Y aquí, como podéis ver, bueno, pues el sentimiento positivo fue incrementándose de manera vertiginosa a medida que iban pasando los días y las semanas en función de cómo la compañía iba gestionando la crisis. Desde el punto de vista de comunicación interna, exactamente igual. La inquietud que había en los 11.000 empleados que forman el grupo Campofrío en España y en otros países era mucha. Era mucho porque la fábrica de La Bureba era la fábrica más importante de las 32 fábricas que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Sabían todos y eran muy conscientes que si no éramos capaces de gestionar de una manera adecuada esta crisis, el impacto en España indudablemente que iba a tener repercusión en otros países y en otras empresas del grupo. Campofrío Food Group en los últimos 2 años y medio hemos tenido también un proceso de transformación organizativa muy importante. Pasamos desde la fusión del 2009, cuando Campofrío España se fusionó con Smithfield, de ser una compañía internacional, es decir, una compañía con presencia en muchos países, a hace 3 años pasar a ser una compañía multinacional, donde las sinergias, donde la capacidad de integración y de compartición de conocimiento, de procesos, ha hecho mucho más fuerte, nos ha posicionado muchísimo más fuertes para seguir llevando el liderazgo que tenemos en Europa como compañía de procesados cárnicos. Por eso, en este nuevo contexto, cuando creas y tienes la fortaleza de la multinacional y no de compañías independientes situadas en distintos países, pues la respuesta fue muchísimo más rápida y mucho más ágil. Pero tuvimos que gestionar muy bien esa comunicación para todos los empleados en todos los países. Creamos en la intranet un punto de encuentro donde poníamos toda la información relativa a lo que estaba sucediendo en la fábrica de Bureba, todas las actuaciones que estábamos llevando a cabo, e invertimos mucho tiempo en reuniones con empleados para explicarles y decirles qué es lo que estaba pasando para que les llegase la información por nosotros antes que por fuera. Y porque además, de nuevo, creemos que cada interacción cuenta y nuestros empleados, que son muchos, pues tienen muchas interacciones y son un gran embajador de lo que puede ser la compañía. Los seguros, que es el foco probablemente más interesante para esta audiencia. Indudablemente que para mí es la primera vez que me veo al frente de gestionar un siniestro de estas características. Creo que no hay mucha gente tampoco, en cualquier caso, que haya tenido esta oportunidad, por decirlo de alguna manera, y así lo estamos viviendo. Pero puedo aseguraros que el tener una estructura sólida de lo que son las coberturas de seguro, que es algo que también, de nuevo, como los protocolos de crisis, creemos que debemos tener, pero quizás nunca se valora hasta que lo vives, es una variable vital para poder gestionar una situación de estas características. La crisis de La Bureba, indudablemente que nos activó casi todas las pólizas que teníamos. Nos activó indudablemente la de daños, en las cuales estamos con nuestros anfitriones de hoy, con Mapfre, con un comportamiento extraordinario en lo que estamos hasta ahora gestionando con ellos, y FM, pero activó también la póliza de responsabilidad civil, de responsabilidad medioambiental, de D&O, activó todas las pólizas. Y tuvimos que empezar a gestionar de una manera global todos los impactos que eso estaba teniendo. En las primeras reuniones que tuvimos con FM y con Mapfre, a mí se me quedó grabada una frase que me dijeron. Estábamos con el agobio de lo que nos estaba pasando, ya en la primera reunión no sabíamos muy bien cómo iba a ir esa reunión,
Y la primera frase que nos dijeron fue: nosotros estamos aquí para estas situaciones, si no, no tendríamos sentido. O sea que contar con nuestro apoyo para que la compañía vuelva a ser lo que era antes de este siniestro. La verdad es que esta respuesta es una respuesta que te reconforta de una manera tremenda, porque al final una cobertura, una solidez, una respuesta de partnership, cuando estás en una situación tan complicada y donde tienes tantas variables que gestionar, te da una tranquilidad que se agradece y te motiva para seguir adelante. Indudablemente es un camino que todavía estamos andando, con rigor y con profesionalidad por parte de todos, y que de momento, bueno, pues yo creo que estamos en un momento satisfactorio en el que creo que se podrá llegar a una solución muy adecuada para todos. La parte de producción. Una de las primeras preocupaciones también, bueno, ya esto ya lo he dicho 7 veces, una de las primeras preocupaciones del primer día es que fueron todas, ¿vale? Así que ya no lo voy a volver a decir más. Fue dónde colocábamos la producción de 60.000 toneladas. Teníamos que volver a salir al mercado. Si no salíamos, teníamos clarísimo que desaparecíamos. Entonces empezamos a ver dónde teníamos capacidad productiva, primero dentro del grupo. Aquí encontramos posibilidades en las fábricas de España, en Olvega y en Torrente. Sacamos producción a Portugal, también en la fábrica que tenemos en Río Mayor, a Italia y a Bélgica. Y luego, pues tuvimos que ir a la competencia. No todos se nos ofrecieron, pero sí muchos. Obviamente, la estructura de costes que nos pusieron, pues fue muy complicada, ¿no? Pero la hemos tenido que asumir, porque tenemos que estar en el lineal. Los productos nuestros, nuestra fantástica pechuga de pavo, nuestro estupendo jamón cocido, que ya os digo que no hay otro en el mercado igual. Aquí también se puede hacer cuñas publicitarias, ¿verdad, Alfredo? Y para eso estamos todos en la compañía. Si tú eres fiel a una marca y durante 5 días no lo ves, pues el sexto vas y coges el de la competencia y no te vas a ver igual, ya os lo digo. Pero el segundo día, pues ya te lo vuelves a comer y se acabó. Entonces no es como las marcas estas de lujo, que si a ti te gusta un reloj de una marca, pues igual hoy no te lo puedes comprar porque económicamente no puedes, pero cuando puedas lo tienes ahí como objetivo. Entonces teníamos que volver a estar en el lineal. Entonces eso fue una de las grandes preocupaciones. En la actualidad ya tenemos colocados el 98% de la producción. Hemos simplificado mucho el número de referencias. Hemos tenido que aceptar nuevos formatos que incluso para nosotros eran distintivos en el mercado, como podéis ver ahí. Nuestro jamón de York pues era de una forma de bandolina, ahora es redondo como todos. Bueno, pues tuvimos que salir al mercado con lo que la competencia nos ofrecía, con la estructura de costes que la competencia nos ponía y con, indudablemente, el formato que podían tener. Eso sí, con nuestra fórmula y con nuestros estándares de calidad, lo cual nos ha hecho también tener que triplicar el esfuerzo para hacer esos controles en 20 fábricas en las que se producen ahora los productos que antes se producían en 1. Indudablemente que todo este escandallo de costes, pues ahora es una de nuestras grandes preocupaciones. El transporte, la producción, el extra coste de controlar la calidad de la producción, pues es una labor muy complicada, pero volvimos y estamos ahí otra vez de nuevo en el lineal. Para que hagáis una idea, os he puesto esta fotografía que es muy impactante. Como veis, antes del incendio pues teníamos en torno a 12 referencias en un supermercado cualquiera y 17 facing. Facing son las veces que se ve nuestro producto. Pasamos a tener únicamente 3 y ahí es donde estamos ahora trabajando. Ha habido competencia que ha ido y ha pagado listing fee, es decir, una cantidad por coger nuestro lineal. Y ahora, claro, si lo han pagado es difícil quitarles. Pero esta es la tragedia. De un día para otro no estás. Estos son otros datos. De este únicamente destacaría, teníamos 16 kilómetros de lineales y pasamos a tener 1,5. Estos son los datos que podéis ver ahí de market share, de cuota de mercado, de cuota de valor, de cuota de marca.
Y así nos quedamos. Únicamente mantuvimos todo lo que era la parte de share of voice, de nuestra presencia en medios, donde hay, bueno, pues todo lo que es la gestión de la crisis, pues nos dio bastante impacto en medios y en comunicación sin pagar. Hemos tenido que desarrollar un plan comercial muy agresivo. Nuestro objetivo es recuperar nuestra cuota de mercado en junio del 2015, exactamente la misma que teníamos en noviembre del 2014. Y en ello estamos. Para ello, pues indudablemente se ha tenido que hacer un plan comercial individualizado por cliente. Se han tenido que hacer promociones, se han tenido que inventar y reinventar nuevas maneras de recuperar lineal en todas las SKUs, en todas las referencias, en todos los productos. Y ahí estamos, bueno, pues en una lucha que es muy complicada. Hicimos una convención comercial en enero para poner a toda la fuerza de ventas perfectamente alineada en el objetivo que tenían que cumplir y, bueno, pues estamos trabajando en ello con el objetivo de llegar a junio. Si me preguntáis, ¿cómo vais, Remedios? Vamos bien. Somos optimistas, pero el último tramo de la carrera, como bien sabéis para los que corréis, siempre es el que más cuesta. Y en ese es en el que estamos empezando a andar. También de cara a nuestros consumidores desarrollamos una serie de iniciativas de shopper marketing, pues para decirles que no estábamos pero que íbamos a estar, para que nos tuviesen en la cabeza y para que de nuevo, volviendo a todo lo que os estoy contando de cómo se gestiona una crisis, si desde el punto de vista de comunicación, de empleados, de cómo se gestiona el tema desde el punto de vista del fuego, etcétera, etcétera, la gente se queda con un buen recuerdo, cuando vuelve a ver el paquete de finísimas de Campofrío, dice, anda, han vuelto y lo cogen. Si la gestión de la crisis no lo haces así, cuando vuelven a ver el paquete Campofrío, dicen, anda, que estos sigo con el nuevo que he probado y tampoco está tan mal. Entonces, es muy importante durante estos procesos el tener en la cabeza que cada uno de los impactos, cada uno de los temas, de las gestiones que tienes que realizar, va a tener una repercusión. Esto es un poquito la filosofía que tenemos. Nos hemos fijado en lo que han hecho o lo que ha sucedido en otras tragedias mucho mayores que la nuestra, indudablemente. Tenemos la gran convicción como compañía de que vamos a intentar salir no únicamente de una manera razonable de esta gestión, sino lo que queremos hacer es salir ahí mucho más fortalecidos. Con esa convicción y con esa actitud es con la que trabajamos. Y de momento, todas las iniciativas que estamos llevando es para poder estar ahí, es ser el Campofrío que éramos antes del incendio e incluso más fuertes. De este tipo de situaciones que son complicadas, que son difíciles de vivir, hay que tener o hay que tomarlas como una oportunidad. Y en ese sentido hay que trabajar muy duro. Hay que ser conscientes de cuál es el objetivo de empresa que persigues y para ello focalizar todos tus esfuerzos. No estamos en este momento intentando sacar provecho de ningún tipo de situación, sino simplemente volver a la convicción del plan de negocio que os comentaba antes que teníamos antes del incendio. Y en esa convicción y en esa certeza es en la que seguimos andando y moviéndonos. Como nos sacó en uno de los periódicos que nos hicieron un chiste que era muy bueno, que decía que se nos había quemado muchísimas cosas, pero no ni la ilusión ni las ganas de volver. Y con esa ilusión y con esas ganas de volver es con la que seguimos trabajando. Muchísimas gracias y espero que os haya servido estas enseñanzas de Campofrío. Qué interesante reflexión, ¿cierto? Es una situación donde esta organización Campofrío brinda esa reflexión de cómo gestionaron una situación de crisis, cómo tenían también estructuras establecidas para lo que es la gestión de pólizas en el área humana, en el área ambiental, en el área de infraestructura. Entonces, nosotros podemos entender que estas situaciones como crisis, como continuidad operacional, parten de cosas básicas como un sistema de comando de incidentes, donde la idea es
garantizar no tener que llegar ni a crisis ni a continuidad de negocio porque se gestionó, se controló un evento en una de las primeras etapas partiendo de un sistema de comando de incidente. Entonces, estas reflexiones nos llevan a nosotros también a entender que de alguna otra forma nosotros tenemos que ir canalizando, ayer lo decía, que esto de la gestión de emergencia es una cadena que tiene un fin que va mucho más allá de apagar un incendio, de controlar un derrame, de atender una fuga. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales se aplica un sistema de comando de incidente. Y dentro de esos tenemos, por ejemplo, eventos con afectación pública. Es decir, estos eventos pueden ser planeados como celebraciones, desfiles, conciertos, plazas públicas, visitas de grandes dignatarios, operación de albergues temporales masivos. Estos eventos son planeados, es decir, no relacionemos nada más que el sistema de comando de incidentes es para atender una crisis, sino queremos es que independientemente cuál sea estos escenarios, entender que puede aplicar el sistema de comando de incidentes. También tenemos eventos no planeados, misiones de búsqueda, operaciones de rescate, eventos naturales, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tornados, incendios forestales, derrumbes. También tenemos los eventos que pudieran ser operativos como derrumbes, explosiones, inundaciones, bien sea eventos estructurales, aeronáuticos, incidentes de transporte aéreo, ferroviario, acuático, terrestre, materiales peligrosos, en fin, fugas o derrames de productos. Entonces, la idea es entender que los sistemas de comando de incidentes tienen una capacidad de aplicaciones que no es nada más allá para esa situación específica de crisis o de caos. Y que estos eventos, bien sean exógenos o endógenos, pueden estar presentes y según los niveles de vulnerabilidad y amenazas que se detecten en la organización. Entonces, cuando yo comienzo y veo, bueno, ¿qué amenazas tengo? Terremotos, sí. Huracanes, sí. Erupciones volcánicas, sí. Tornados, incendios forestales, derrumbes, explosiones, inundaciones, y yo tengo toda esta serie de amenazas, entonces yo debo entender que necesito una planificación para eso. Y dentro de esa planificación, producto de la confirmación por un análisis de riesgo de que estas situaciones pueden darse, yo comienzo a prepararme para ese tipo de situaciones. Y también debo entender que hay eventos que pudieran no ser operativos, pero que también pudieran requerir la estructura del sistema de comando de incidentes. Eventos, por ejemplo, que tienen que ver con la continuidad del negocio, con huelgas, paros, bloqueos, ese tipo de situaciones que también podemos tener en una empresa sin ningún inconveniente y con mucha facilidad. ¿Ok? Muy bien. Si hasta ahora vamos bien, por favor, coloquen un puntito en el chat. Vamos a garantizar que estemos alineados para continuar o entrar en otro contenido. Vamos a ver, me gustaría recibir un puntito en el chat de cada uno de ustedes para saber que estamos en línea, que se está entendiendo todo, que no hay si hay alguna pregunta, háganla con toda confianza, ¿ok? Háganla con toda confianza para de esa manera entender que vamos bien, ¿ok? Muy bien, muy bien. Excelente, muchísimas gracias. No tengan temor en hacer preguntas. Sé que los micrófonos están silenciados, pero pueden escribir en el chat sin ningún inconveniente. Ok. Ustedes saben que esta capacitación tiene una visión de atender una certificación. Entonces, hay cosas que van para el examen y que es importante que ustedes las tengan presentes. Entonces, hay muchas de estas cosas que estamos diciendo, que estamos mostrando, que van para esa evaluación. Entonces, usted puede ir tomando nota, usted va a tener acceso también a estas clases, puede ir hacia adelante, hacia atrás. Entonces, usted va a ir familiarizándose con esta información. Y la idea es que usted, pues, también tenga presente que puede hacer las preguntas que usted considera. Entonces, este es un trabajo que necesitamos hacer en equipo. Así que usted no dude en hacer cualquier consulta, por más simple que parezca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. En el año 2004, el presidente de los Estados Unidos
emite una directriz al Departamento de Seguridad Nacional para que desarrolle un sistema nacional de manejo de incidentes, lo que se conoce como NIMS, National Incident Management System. En noviembre de 2011 se publica una norma ISO, que es la norma 22320 del año 2011, donde se establece la seguridad social, gestión de emergencias, requisitos para la respuesta a incidentes. ¿Qué significa? Que se establece un marco legal con respecto a la gestión de emergencias y cuáles son esos requisitos para la respuesta a este tipo de eventos. Entonces, fíjense que pasan dos cosas para tener un contexto importante. Uno, en el marco legal nacional, donde se crea el NIMS en Estados Unidos, y otro a nivel técnico internacional, que es la norma ISO 22320. Pero del año 2004 al año 2011 pasa muchísimo tiempo, o sea, 7 años. Entonces, para que tengan una idea, que esto del NIMS se crea como una visión estratégica y política de seguridad nacional, y la norma ISO del International Standard Organization busca más bien es normar los procesos en los cuales se van a gestionar la respuesta a los eventos o a los incidentes que se registren. ¿Ok? Es decir, hay 7 años de diferencia, no es un evento que conduce al otro, sino que hay un periodo específico de tiempo importante. Ahora fíjense, en la década de los 60 y los 70, en ese famoso estado de California, característico por los incendios de vegetación, incendios forestales o de masa vegetal catastróficos, ¿ok? Aunque bueno, creo que el de Hawái ahorita tiene una importante afectación. De verdad, lo que se ha registrado ha sido increíble, así como los incendios en Canadá, donde la afectación ambiental ha llegado a la ciudad de Nueva York. Estos incendios en la ciudad de California, registrados en la década de los 70 o los 90, fueron de mucho impacto. Entonces hubo la necesidad de que se comenzaran a afrontar de manera más organizada este tipo de eventos. Entonces nace la figura de Fire Scope. Ese Fire Scope es una organización que trató de estructurar un esquema de organización para la gente que iba a destinar recursos, personal, equipos, estrategia para la lucha contra incendios en emergencias potenciales en el estado de California, en la ciudad de California. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de los años 60 y 70, fíjense que aquí no hay nada creado y me voy a regresar al año 2004. Si estamos hablando de 30 años después para que se cree una directriz del Sistema Nacional de Manejo de Incidentes. Entonces, técnicamente, esto nace en el año 2004, pero esto viene rodando desde los grandes incendios en los años 60 y 70 que se registraban en California. ¿Ok? Ahora fíjense, cuando se crea Fire Scope, automáticamente se tiene una visión de que esto no era un complemento de la formación del bombero, sino que era algo que era necesario para los que iban a California a combatir incendios forestales. Resulta que en aras de apoyar un proceso de organización, la Academia Nacional de Bomberos, la NFA, crea una estructura conocida como Sistema de Comando de Incidencia. Y es producto de ese aporte que hace Fire Scope, esa estructura de la Academia Nacional de Bomberos, cuando comienzan entonces a estructurar, valga la redundancia, el Sistema de Comando de Incidentes. Ahora bien, la misma Academia Nacional del Fuego tiende a estar en un proceso de transformación,
De hecho, fíjense que hay bomberos que son graduados en Texas, pero no pueden ejercer en Florida. Hay bomberos de Florida que no pueden ejercer en Georgia. Hay bomberos de Georgia que no pueden ejercer en Indianápolis. Es decir, esa misma Academia Nacional de Bomberos comenzó a ver que independientemente las exigencias que habían en un estado en otro, por los diferentes marcos legales que existían, había cosas que eran comunes. Y una de las cosas que eran comunes era justamente un esquema de organización. Y es donde se crea el sistema de comando de incidentes como un contenido obligatorio para todos los bomberos, independientemente cuál sea el estado en el cual el bombero se desarrolle. Entonces, por medio de la Academia Nacional de Fuego, se crea la estructura de sistema de comando de incidentes. Pero, oigan esto que es muy interesante. A raíz desde los años 1989, comenzó a registrarse un incremento en la productividad industrial y comenzaron a darse muchísimos eventos de materiales peligrosos. Recuerden que hubo en los años también previos, hubo la tragedia de Bhopal en la India, hubo explosiones en plantas de fertilización, hubo el atentado al edificio del FBI que se hizo con fertilizantes, con nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces comenzó a darse una situación de amenazas de bomba, estallidos, atentados, manejo de productos químicos, un gran desarrollo en la industria. Entonces se crea por medio de la OSHA un código federal reglamentado que es el número 29, donde tiene un capítulo de operaciones con residuos peligrosos y respuesta a emergencia. Y es la norma 1910.120. Eso da pie a todo lo que conocemos en el área de materiales peligrosos. ¿Ok? Lo que conocemos a nivel internacional por medio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Había un componente bomberil que se estaba formando, un curso de sistema de comando de incidentes que desde los años 60, 70 se fue motivando hasta que llegan los años 89 y se establece una norma OSHA que habla sobre el mecanismo de respuesta de emergencia. En ese mecanismo de respuesta de emergencia se establece la obligatoriedad de que desde el nivel 1 de materiales peligrosos, la gente conozca que hay una estructura de sistema de comando de incidentes. Entonces, esta norma es la que permite engranar lo que estaba haciendo Fire Scope, lo que estaba haciendo la Academia Nacional de Bomberos, pero ahora esto lo establece como una norma para todo el área de trabajo. Recuerden que OSHA es la agencia encargada de administrar la seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos. Entonces, había normas para bomberos, había normas para entes, había una exigencia de comenzar a estructurar todo, pero no había una norma para el área de trabajo. Entonces, se crea esta norma, que es la norma 29 CFR 1910.120, donde comienza a gestionar las operaciones de residuos peligrosos y respuesta a emergencia. ¿Por qué? Porque ese tipo de eventos era donde se engranaban atentados, fugas, materiales peligrosos, y por supuesto era casi siempre respondida por organismos de seguridad de Estado, no por brigadas empresariales. De la misma manera, comienza entonces a haber un desarrollo en el área laboral de gente que comienza a prepararse en esto, a equiparse en esto, pero nace después la norma 40 CFR en la parte 311 que establece normas de protección del trabajador para operaciones de desechos peligrosos. Pero ¿quién lanza esta norma? La EPA, la Environmental Protection Agency. ¿Qué sucede? Que había una norma, un curso de sistema de comando de incidentes por bomberos. Ahora había una norma OSHA para la gente que se encargaba de realizar actividades con materiales peligrosos o de responder a estos eventos. Pero la EPA, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, no tenía nada. Entonces lanza la norma 40 CFR,
donde en la parte 311 se gestiona la protección obligatoria para todos aquellos trabajadores que iban a desarrollar algún proceso con desechos peligrosos. Entonces, fíjense cómo en la Academia Nacional de Bomberos, OSHA, EPA, comienzan a estructurar respuesta, equipamientos, normas de protección, y así van poco a poco dándole mayor peso al sistema de comando de incidente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que estas exigencias, que estas organizaciones fueron poco a poco unificando los criterios para que se desarrollen los sistemas de comando, un sistema de comando de incidente. Pero teníamos un sistema de comando de incidente de bomberos, un sistema de comando de incidente promovido por OSHA, un estándar producido por la EPA. Entonces, por temas también de áreas de incidencia de cada uno, esos sistemas de comando de incidente en algún momento llegaron a ser una necesidad, pero todos eran distintos también. Entonces, vamos a entender un poco cómo se da esa evolución y vamos a ver dos videos importantes para entender un poco más esto. The Incident Command System, ICS, was developed in the 1970s, following a series of catastrophic fires in California's urban interface. Property damage ran into the millions, and many people died or were injured. The personnel assigned to determine the causes of this disaster studied the case histories and discovered that response problems could rarely be attributed to lack of resources or failure of tactics. What were the lessons learned? Surprisingly, studies found that response problems were far more likely to result from inadequate management than from any other single reason. Weaknesses in incident management were often due to lack of accountability, including unclear chains of command and supervision. Poor communication, due to both inefficient uses of available communication systems and conflicting codes and terminology. Lack of an orderly, systematic planning process. No common, flexible, pre-designed management structure that enables commanders to delegate responsibilities and manage workloads efficiently. And no predefined methods to integrate interagency requirements into the management structure and planning process effectively. A poorly managed incident response can be devastating to our economy and our health and safety. With so much at stake, we must effectively manage our response efforts. The Incident Command System, or ICS, allows us to do so. ICS is a proven management system based on successful business practices. This course introduces you to basic ICS concepts and terminology. ¿Qué toma importante de ese video? ¿Qué cosas motivaron los sistemas de comando de incidente? Las diferencias en las comunicaciones, y eso pasa todavía. A veces tenemos organismos que están trabajando en VHF, Very High Frequency, y otros están trabajando en UHF, Ultra High Frequency, y otros están en sistemas troncalizados, y otros están en sistemas satelitales. Entonces, a veces queremos comunicarnos entre nosotros y no podemos. Necesitamos de una central, de un puesto de control, de un ente que sirva de puente. Entonces, todas estas cosas sirvieron para motivar la existencia de un sistema de comando de incidente. Ahora vamos a ver videos que nos permiten entender un poco más cómo ha sido esto, qué es lo que se busca con el sistema de comando de incidente, cómo es eso de los 8 pasos. Vamos a ir entrando un poquito más en materia para familiarizarnos con esto del sistema de comando de incidente.
Paso 1. Informar a su base del arribo a escena. Comunique el nombre con el que identificará el incidente. Paso 2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando. Quien asume el mando, nombre completo, cuál es la identificación radial del comando, indique el lugar de ubicación del PC. Al establecer el PC, asegúrese que tenga seguridad y visibilidad, facilidades de acceso y circulación, disponibilidad de comunicaciones, lugar alejado de la escena, del ruido y de la confusión, capacidad de expansión física. Paso 3. Evaluar la situación. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? ¿Qué sucedió? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Cómo se podría aislar el área? ¿Qué lugares podrían ser los adecuados para el puesto de comando? Área de espera y área de concentración de víctimas. ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para el flujo de personal y equipo? ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización? Paso 4. Establecer el perímetro de seguridad. Al establecer el perímetro, considere tipo de incidente, tamaño del área afectada, topografía, localización del incidente con relación a la vía de acceso y áreas disponibles alrededor, áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de escombros, cables eléctricos, etc. Condiciones atmosféricas, posible ruta de ingreso y salida de vehículos, coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de seguridad correspondiente, retirar a las personas que se encuentren en la zona del incidente, excepto el personal de respuesta autorizado. Paso 5. Establecer objetivos. Los objetivos deben de ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. Objetivos: extinguir el fuego en el vehículo volcado, atender y trasladar a las 2 víctimas del incidente, rescatar a la víctima atrapada del vehículo volcado. Paso 6. Determinar estrategias y tácticas. Las estrategias son el medio a través del cual se logran alcanzar los objetivos establecidos. Las tácticas son acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia. Estrategias y tácticas. Envío de 3 bomberos con una línea para extinguir el fuego en el vehículo volcado. Envío de 2 paramédicos para la atención del lesionado en el vehículo colisionado. Envío de 5 rescatistas con equipo de extracción para la liberación y posterior atención del lesionado atrapado. Paso 7. Determinar necesidad de recursos y posibles instalaciones.
Identifique dónde se puede ubicar el área de espera y área de concentración de víctimas y cuáles recursos podría requerir. Paso 8. Preparar la información y, en caso necesario, transferir el mando. Informar a su base y al personal en operación quién es el nuevo comandante. Estado del incidente. ¿Qué pasó? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se necesita? Situación actual de seguridad. Objetivos, estrategias y tácticas. Organización actual. Asignación de recursos. Recursos solicitados y en camino. Instalaciones establecidas. Plan de comunicaciones. Probable evolución. Antes de concluir, entregar los formularios SSI 201, SSI 207 y SSI 211 completados. Muy bien. Fíjense entonces que ya tenemos una visión de esas estructuras que llamamos sistema de comando de incidente. Ya tenemos un video que usted lo va a poder revisar sobre esa visión que nos dan de los 8 pasos del sistema de comando de incidente. Sin embargo, eso lo vamos a ir detallando poco a poco, no se preocupe. Mañana vamos a entrar en cómo podemos abordar esa estructura. Vamos a comenzar a ver un poco de lo que nos hablan de los sistemas de comando de incidente y cómo se va avanzando en lo que son los principios y las características. Entonces, mañana vamos a abordar esto. Espero que esta clase el día de hoy les haya gustado y lo que me queda es agradecer a todos la presencia y por supuesto el hecho de que inviten a más personas para que puedan sumarse a estas capacitaciones, ¿ok? Así que nos vemos mañana, el mismo enlace, estamos a la orden y que tengan una excelente jornada, un excelente descanso. Iniciamos mañana a las 6 de la tarde, hora de Panamá, continuamos con el mismo proceso y bendiciones para todos. Gracias por estar presente y bendiciones para todos.